Cordial saludo, tutora y compañeros. Soy Diana Lorena López Valencia, estudiante del primer semestre de la tecnología en radiología e imágenes diagnósticas, y en esta ocasión voy a compartir con ustedes una presentación acerca de las 4 biomoléculas. Biomoléculas son compuestos químicos que forman tejidos y órganos de los seres vivos. Están formados por elementos como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Las biomoléculas se clasifican en inorgánicas y orgánicas. Las biomoléculas inorgánicas, como el agua y las sales minerales, estas tienen ausencia de carbono y no pueden ser sintetizadas por el cuerpo humano, pero de igual forma son esenciales para la vida. Las orgánicas encontramos los carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos. Las biomoléculas orgánicas, a diferencia de las inorgánicas, poseen moléculas de carbono y pueden ser sintetizadas por el cuerpo humano. Carbohidratos, también llamados azúcares, hidratos de carbono o glúcidos, contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, por lo que se les llama compuestos ternarios. Su fórmula general CH2ON. Características: sólidos, blancos, cristalinos y sabor dulce. Los carbohidratos son solubles en agua. Funciones. Cumple una función estructural. En esta forma parte de fuertes soportes en los seres vivos y por ende permite la subsistencia de los mismos. Hace parte de la pared celular en la célula vegetal y aquí la encontramos como celulosa. En los hongos y exoesqueletos de los artrópodos, que son animales invertebrados como los insectos, arañas y crustáceos, lo encontramos como quitina, que es la parte del armazón que está constituido a base de esta. Constituye una fuente energética, aportándonos 4 kilocalorías por gramo. Función de reserva: se almacena en forma de almidón en vegetales y glucógeno en animales. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos, que son los hidratos de carbono o glúcidos más sencillos, se dividen según su número de carbonos en triosas con 3 carbonos, tetrosas con 4 carbonos, pentosas con 5 carbonos y hexosas con 6 carbonos. Según su grupo funcional, tenemos dos que son los más importantes, como la glucosa y la fructosa. La glucosa, que la encontramos en la sangre, y la fructosa en las frutas. Según su estructura, estos pueden ser lineal o formando un anillo en forma cíclica. Los disacáridos, que resultan de la unión de dos monosacáridos mediante un enlace glucosídico. Entre los más importantes tenemos la sacarosa, que es la unión de glucosa más fructosa la encontramos en el azúcar de mesa, y la lactosa, que es la unión de la glucosa más galactosa, está presente en la leche. Por último tenemos los polisacáridos, que son macromoléculas que resultan de la unión de varios monosacáridos. Estos se dividen en homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos se encuentran en forma de almidón, que sirven de reserva energética en las plantas, como la papa y frijoles verdes. También se encuentran en forma de celulosa en la pared celular de algas y plantas, y en forma de colágeno, que sirven como reserva energética en vertebrados. Este lo encontramos en el hígado y el músculo. Los heteropolisacáridos se encuentran en forma de ácido hialurónico en el humor vítreo, que este humor vítreo lo encontramos en los ojos, y el líquido sinovial en la articulación de la rodilla. El sulfato de condroitina, que es un elemento principal del cartílago y el hueso, y encontramos la heparina en los pulmones y el hígado, evitando la coagulación de la sangre. Un dato importante es que los hematófagos, que son los animales que se alimentan de sangre como los mosquitos, contienen en la saliva heparina, que impide la coagulación de la sangre. Generalidades del exceso o déficit de carbohidratos. Tenemos que las personas con exceso de carbohidratos en su cuerpo van a presentar sobrepeso y por ende obesidad,
diabetes y caries en los niños. En el déficit o falta de estos carbohidratos se puede presentar desnutrición, debilidad, cansancio o irritabilidad. Después de los carbohidratos continuamos con los lípidos, que son grasas y aceites. Contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, por lo que se les conoce como compuestos ternarios. Son insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos como la acetona, cloroformo, benzina y alcohol. Dentro de las funciones encontramos la función estructural, que actúan como membranas celulares, tiene una alta fuente energética, ya que nos aportan 9.5 kilocalorías por gramo, es mayor que los carbohidratos. El metabolismo de los lípidos es lento y constituye energía de reserva. Un ejemplo de esto encontramos los triglicéridos. También sirve como termoaislante. Un ejemplo de esto es la grasa parda que encontramos en los recién nacidos y en los animales que viven en zonas frías, que poseen un adiposo más desarrollado, como los osos. Forman parte de hormonas sexuales y protegen. En este caso tenemos la cutina en las hojas de las plantas y plumas de las aves, que le impiden la pérdida de agua. Los lípidos se clasifican en lípidos simples, lípidos complejos y lípidos isoprenoides. En los simples encontramos los glicéridos y las ceras. Los lípidos complejos encontramos los fosfolípidos y glucolípidos, y en los lípidos isoprenoides encontramos los esteroides. Los lípidos simples, que son aquellos que solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, encontramos los glicéridos, que son la unión de un ácido graso más un glicerol. Estos se dividen en ácidos grasos y triglicéridos. En los ácidos grasos, que son hidrocarburos que pueden ser saturados o insaturados, encontramos en estado sólido como la mantequilla, grasa animal y manteca, y los encontramos en estado líquido como aceite de frutos secos y aceite vegetal. Los triglicéridos, que son grasas con reserva energética. Dentro de los lípidos simples también encontramos las ceras, que son la unión de un ácido graso más un alcohol monohidroxilado. Aquí encontramos la cera de la cual están hechos los panales de las abejas. También encontramos la lanolina, presente en la lana de la oveja, y la cutina en la epidermis de las hojas, que impiden la pérdida de agua. Además de los lípidos simples, tenemos los lípidos complejos. Estos son aquellos que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y otros como nitrógeno y fósforo. Entre ellos tenemos los fosfolípidos, que es un diglicérido con un grupo fosfato. Estos forman la bicapa lipídica de la membrana celular. Los podemos ver en la parte azulita de la célula. Además de los fosfolípidos, tenemos los glucolípidos, que abundan en la membrana celular del sistema nervioso central. Los encontramos en forma de gangliósidos, que están en la membrana plasmática y son los responsables del transporte de los iones. También encontramos los esfingolípidos en las vainas de mielina de las neuronas. Además de los lípidos complejos encontramos los isoprenoides, y dentro de estos los esteroides, que son derivados del núcleo del esterano y se compone de vitaminas y hormonas. El esterano es la molécula madre para cualquier hormona esteroidea. Encontramos el colesterol en la membrana de las células animales, y el colesterol está ausente en las células vegetales, pero existen aceites orgánicos considerados libres de colesterol. En las hormonas sexuales tenemos la testosterona y progesterona. La testosterona encargada de los caracteres sexuales masculinos, y la progesterona, que prepara los órganos sexuales femeninos para la gestación. También está la vitamina D, que regula la absorción de fósforo y calcio en el organismo, y los ácidos biliares encontrados en el hígado, que cumplen la función de la absorción y digestión de las grasas. Generalidades del exceso o déficit de lípidos. Tenemos que quien tiene exceso de lípidos en su cuerpo tiende a sufrir de obesidad, de arteriosclerosis, que la arteriosclerosis es la acumulación de grasa en las paredes de las arterias. Esto hace que disminuya el flujo sanguíneo, de hipercolesterolemia,
que es la presencia de colesterol en la sangre por encima de los valores normales, y esteatosis, que es la acumulación de triglicéridos en las células como los hepatocitos, que son las células del hígado. Esto está relacionado con el consumo de alcohol. Por déficit puede presentar depresión, descamación de la piel o resequedad y pérdida de peso y desnutrición. Además de los carbohidratos y lípidos, seguimos con las proteínas. Las proteínas son las más abundantes de la célula, contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y algunos tienen fósforo y azufre, por lo que se les conoce como componentes cuaternarios. Poseen un elevado peso molecular, están formadas por aminoácidos y forman el cabello, las plumas y el pico de las aves. Dentro de las funciones de las proteínas encontramos las estructurales, forman fuertes estructuras, se encuentran en forma de queratina en las uñas, cabello, plumas y picos de aves, en forma de colágeno en la piel, tienen una función energética ya que nos proporcionan 4.3 kilocalorías por gramo, función de contracción presente en los músculos, función de defensa en los glóbulos blancos ya que estas son las defensas del organismo, una función hormonal como la insulina que regula los niveles de glucosa en la sangre, cumple la función de transporte. Dentro de este tenemos la hemoglobina que transporta oxígeno a las células, una función de acción enzimática, en esa tenemos la amilasa, un ejemplo de este es la saliva que acelera el proceso de degradación. Tenemos la función de reserva de aminoácidos para el desarrollo embrionario, lo encontramos en forma de ovoalbumina presente en los huevos. Las proteínas se clasifican según la forma, grupo prostético y estructura. Las proteínas según su forma pueden ser fibrosas y que se caracterizan por ser alargadas y resistentes, insolubles en agua. Entre las más comunes encontramos la queratina, que permite el crecimiento del cabello 2 centímetros por mes. También pueden ser globulares, que se caracterizan por tener torsiones y ser solubles en agua. Entre estas encontramos la albumina y las enzimas. Grupo prostético. Se le llama así a la parte no aminoácida de una proteína conjugada. Según el grupo prostético, las proteínas se clasifican en simples, que son las que están hechas de proteínas, como la albumina, el colágeno y la elastina, y las conjugadas, que no solo están hechas de proteína, como la glucoproteína. Según la estructura, las proteínas pueden ser primaria, encontramos la secuencia de aminoácidos, en la secundaria adopta ya la forma helicoidal, en la terciaria contiene parte de la forma helicoidal y pliegues y adopta forma globular, como lo vemos en la figura, y en la cuaternaria formada por 2 o más polipéptidos. Generalidades del exceso o déficit de proteínas. Tenemos que en exceso el consumo de proteínas principalmente de origen animal va a provocar alteraciones a nivel renal, producción de cálculos renales y elevación del ácido úrico. La elevación del ácido úrico se va a dar por la sobrecarga del organismo para eliminar sustancias de desecho. Eleva el colesterol, esto conlleva a presentar problemas cardíacos. Va a presentar osteoporosis por la deficiencia de absorción de calcio. En el déficit se va a presentar desnutrición, pérdida de peso, anemia, coagulación sanguínea anormal, la falta masiva de carbohidratos va a producir edemas importantes por almacenamiento o retención de líquido. Además de los carbohidratos, lípidos, proteínas, por último tenemos los ácidos nucleicos. Esos ácidos nucleicos contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, por lo que se les conoce como compuestos quinarios. Son macromoléculas formadas por nucleótidos unidas por un enlace fosfodiéster. Las funciones: sintetizan proteínas específicas de las células, almacenan, duplican y transmiten información genética y son los responsables de todas las funciones básicas de los seres vivos.
Los ácidos nucleicos se clasifican en ADN y ARN. ADN o ácido desoxirribonucleico se caracteriza por ser helicoidal, tener una cadena doble y ser complementaria. Esta es una macromolécula esencial para la existencia de los seres vivos, contiene información funcional de las células, transmite y expresa la información genética y dirige el proceso de síntesis de proteínas. ARN o ácido ribonucleico. A diferencia del ADN, el ARN es lineal, tiene una cadena simple y no es complementaria. Lleva a cabo el proceso de la síntesis de proteínas e interpreta la información del ADN. Existen tres tipos de ARN, entre ellos están el ARN mensajero, que codifica la secuencia de los aminoácidos en un polipéptido, el ARN transporte, que transporta los aminoácidos a los ribosomas durante la transcripción, y el ARN ribosomal, que actúa con el ARN mensajero para formar los ribosomas. Generalidades del déficit o exceso de ácidos nucleicos. Una de las enfermedades que ocasiona el exceso es el síndrome de Down, que es la alteración genética por presencia de un cromosoma extra. Esto quiere decir que tiene 47 cromosomas en lugar de los 46, que son los usuales en una persona. El cromosoma extra es el que causa pues el problema en la forma en que se desarrolla el cuerpo y el cerebro de la persona. En el déficit tenemos el síndrome de Turner, que es la falta o está incompleto uno de los dos cromosomas X, como se muestra en la imagen, y más que todo afecta a las mujeres y la mayoría de ellas son infértiles. Y así concluye mi presentación. Cualquier aporte significativo me será de gran ayuda. Muchas gracias.